Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Hola, soy Adriana Garzón de la oficina de BDO en Colombia. Hoy, desde BDO, estará Diego Quijano, CEO de Interaméricas, liderando esta conversación con un invitado muy especial. Él es Juan Manuel Santos, 2 veces presidente de Colombia en el periodo del 2010 al 2018. Juan Manuel Santos es uno de los colombianos con más trayectoria en la vida pública del país y de mayor reconocimiento internacional. Como presidente de Colombia, llevó a cabo la culminación del proceso de paz con el grupo armado FARC y en el 2016 le fue concedido el Premio Nobel de Paz. Para nosotros es un honor tenerlo en este podcast. Hoy, en este capítulo de Business Voices, tenemos un invitado muy especial, el presidente Juan Manuel Santos, presidente durante el periodo 2010-2018 de Colombia y también Premio Nobel de la Paz en el 2016. Presidente, bienvenido a Business Voices by BDO Interaméricas. Pues muy agradecido por esta invitación, por darme la oportunidad de participar con ustedes. Muchas gracias, presidente. En nuestro podcast, digamos que nosotros queremos siempre brindarle información actualizada a empresarios, a la sociedad en general. Y es por eso que quiero comenzar con una pregunta, presidente, y es, ¿cómo está viendo el panorama geopolítico y geoeconómico de nuestra región? ¿Qué riesgos y qué oportunidades evidencia? Pues el panorama geopolítico y geoeconómico, infortunadamente, no es bueno en este momento. En la parte política, la región está muy desintegrada. Los mandatarios de los diferentes países peleando los unos con los otros, insultándose. Y en la parte económica, pues también estamos viendo una serie de problemas que tienen que ver con la deuda de América Latina se ha venido aumentando, tiene que ver con la situación a nivel mundial, lo que está sucediendo, por ejemplo, con las tarifas, los aranceles del presidente Trump y la incertidumbre que eso ha generado, pues eso golpea la inversión. Y la inversión es fundamental para que exista un futuro crecimiento económico. Entonces no estamos viendo en este momento una situación muy favorable, pero por otro lado, la región y América Latina tienen un potencial enorme, precisamente las transiciones que está sufriendo el mundo hacia la inteligencia artificial, la transición hacia energía renovable, energía limpia, y un factor donde América Latina también tiene mucho que ofrecer es la parte de minerales para proveer, por ejemplo, la inteligencia artificial y alimentos en un mundo que va a necesitar mucho más alimentos. Ahí tenemos unas ventajas comparativas que cuando podamos organizarnos mejor, podamos dejar a un lado esas diferencias ideológicas y esas peleas políticas, la oportunidad para América Latina es enorme. Mencionaba previamente usted, presidente, con el cambio de gobierno ahorita en Estados Unidos, pues hay muchos temas que trabajar y tratar, ¿cierto? ¿Qué oportunidades está viendo en el mediano plazo para la región precisamente con Estados Unidos? Pues por un lado, lo que ustedes llaman y lo que todo el mundo llama el nearshoring, esta pelea con China y esa competencia con China, pues debería ofrecer unas oportunidades de inversión importantes a América Latina. Eso por un lado. Creo que también las circunstancias políticas de Estados Unidos, la incertidumbre que ha generado algunas de sus políticas, si las aprovechamos bien en América Latina nos podemos beneficiar. Pero eso ya depende de la habilidad de cada presidente o de cada país, o ojalá de el conjunto de países. Ese es un sueño que tenemos muchos en América Latina, que América Latina pueda hablar con una sola voz. Si nosotros lográramos eso, en este mundo donde el multilateralismo se ha venido debilitando, donde las potencias están compitiendo y peleando entre sí, una América Latina con una sola voz tendría una enorme preponderancia. Precisamente tener esa sola voz requiere de mucho liderazgo.
Cuéntenos de esos principios de liderazgo precisamente de su libro, presidente Santos. Pues en el caso de América Latina, primero necesita un liderazgo humilde, un liderazgo que no esté buscando los aplausos y los elogios, sino esté buscando el bien común, en este caso el bien de América Latina. Un liderazgo de largo plazo, que no se concentren los líderes en las próximas elecciones de cómo tomamos las decisiones para hacernos elegir o hacernos reelegir, sino cómo tomamos las decisiones correctas que nos van a garantizar un mejor futuro en el mediano y largo plazo. Eso es muy importante. Un liderazgo que genere diálogo constructivo. Es muy importante que los mandatarios, los líderes, se sienten a dialogar constructivamente. ¿Qué quiere decir por dialogar constructivamente? Que se sienten a aprender los unos de los otros, no a imponer sus puntos de vista. Y cuando comienzan a aprender los unos de los otros, se encuentran los comunes denominadores que permiten los acuerdos. Ese es el tipo de liderazgo que hoy se requiere, que unan en lugar de dividir, que generen consensos en lugar de hacerse elegir en contra de uno o en contra del otro. Podríamos decir entonces, presidente, en ese liderazgo de largo plazo estamos pensando en un liderazgo sostenible a través del diálogo. Podemos llamarlo sostenible, podemos llamarlo un liderazgo consecuente. Y un liderazgo, cuando digo humilde, es que reconozcan los líderes que muchas veces se equivocan, que tengan la capacidad de rectificar, que tengan la capacidad de darle la razón al otro cuando el otro tiene más razón que uno. Ese es el tipo de liderazgo que hoy se necesita. Y un liderazgo que se comunique con la gente, que inspire a la gente. Por eso también la empatía es tan importante. Los líderes necesitan, a cualquier nivel, líderes políticos, líderes empresariales, tener esa empatía y además decir la verdad. Los líderes que no dicen la verdad, tarde o temprano pierden credibilidad. Y si no hay credibilidad en el líder no puede ser un buen líder. Entonces hay una serie de factores que tienen que estar presentes, pero sí, usted lo llama liderazgo sostenible. Efectivamente, necesitamos liderazgos sostenibles, pero no, ojo, no esos liderazgos que se aferran al poder a cualquier costo, porque eso también le ha costado muchísimo a América Latina, que llegan al poder y no lo quieren soltar. Eso hace también mucho daño. Usted ha sido una voz muy activa a nivel global, presidente Santos, en los temas de educación. ¿Qué tan importante es la educación para formar esos líderes? Es fundamental. Por ejemplo, en la paz o, por ejemplo, en el diálogo constructivo. Eso comienza inclusive en la casa. Y yo creo mucho en esa frase de García Márquez que decía que la educación comienza en la cuna y termina en la tumba. Es un proceso permanente de aprendizaje en todo sentido. En la casa le enseñan a uno, por ejemplo, a entender que el hermano o la hermana puede pensar diferente y que no tiene que pelear con ella. En el colegio también le enseñan a uno la importancia del diálogo y ahí comienza la importancia de crear ciudadanos activos, interesados, generosos, las virtudes que deben tener los ciudadanos para que las democracias funcionen. Entonces la educación es fundamental. Un país que no le permita a su población una buena educación es un país que no tiene futuro. Yo por eso en el gobierno nuestro, por primera vez en la historia, pusimos la educación como el rubro más importante de todo el presupuesto, por encima de defensa y seguridad, porque a la larga es mucho más importante la educación que la defensa y la seguridad. Estamos en un mundo de muchos riesgos e incertidumbre actualmente. Para los empresarios que deben tomar decisiones en el día a día, ¿qué consejo les puede dar, presidente? Primero, que nunca pierdan la esperanza. La esperanza no se debe perder nunca. Que las dificultades son pasajeras. Eso se lo enseña a uno la historia. Los problemas vienen y la mayoría de los problemas tienen solución. Algunos se demoran, otros se demoran menos y hay que afrontar los problemas con realismo, con pragmatismo, pero siempre manteniendo, por un lado, una brújula, que son los valores y los principios. Nunca renunciar a los valores y a los principios. Y por el otro, mantener el rumbo de lo que uno quiere hacer y sobre todo de lo que uno cree que es correcto hacer. Entonces, si uno combina esos factores, puede sobrellevar cualquier situación difícil e inclusive aprovechar las crisis para generar de esas crisis nuevas oportunidades.
Para usted como líder global, presidente Santos, ¿qué tan importante ha sido la perseverancia? Ha sido importantísima. Mi experiencia en la construcción de paz en Colombia, la perseverancia con las negociaciones de paz, a pesar de la cantidad de dificultades, de críticas, a mí me dijeron, no se le ocurra sentarse a negociar. Todos sus antecesores han fracasado. ¿Para qué se va a meter en eso? Usted es un héroe nacional porque fue un magnífico ministro de Defensa. Usted es un héroe de guerra. ¿Cómo es que se va a sentar a hacer la paz? Pero lo correcto era hacer la paz. Perseveramos y contra viento y marea y logramos pues desarmar y desarticular la guerrilla más poderosa del hemisferio occidental, la más antigua, y acabar oficialmente con el conflicto armado colombiano. Hablando precisamente de paz, presidente, ¿qué representa ser hoy en día un premio Nobel de la Paz frente a los conflictos armados que se están viviendo en el mundo? Representa un gran problema y un gran desafío, porque pues el solo hecho de haber sido nominado y premiado con el Nobel pues genera ciertas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy presidente de un grupo de líderes mundiales que se creó en el año 2007, que creó Nelson Mandela, dedicados precisamente a tratar de resolver problemas como los que estamos hoy viviendo. Y son problemas muy difíciles. Gaza, Ucrania, pero no solamente Gaza y Ucrania. Hoy hay 142 o 43 conflictos armados en el mundo, unos con consecuencias humanitarias mucho más desastrosas que lo que estamos viendo en televisión en Gaza o en Ucrania, por ejemplo, el Sudán o en el Congo. Y ahí tenemos la obligación de tratar de ayudar a ver cómo se resuelven esos problemas. En el caso de este grupo que le cuento de los elders, hacemos mucho es diplomacia privada. En lugar de dar discursos, tratamos de acercar las partes, de influir en los que están en este momento tomando las decisiones para ver si se pueden resolver los problemas. Sin duda es un reto mayúsculo, presidente. Recientemente lo escuchábamos hablar sobre temas de inteligencia artificial. ¿Cuál es su mayor preocupación alrededor de la inteligencia artificial en el mundo? La falta de control, la falta de gobernanza. La inteligencia artificial, como por ejemplo lo que inventaron Einstein y Oppenheimer hace 80 años, o más de 80 años, la bomba atómica, la inteligencia artificial puede encaminarse a unos inmensos beneficios para la humanidad, por ejemplo en educación, en la salud, en diferentes frentes, pero también puede encaminarse hacia cosas terribles. Entonces, ahí es donde creo yo que se requiere cooperación entre los países para generar una gobernanza que dé tranquilidad y que todos sepamos para dónde vamos. Porque con la inteligencia artificial, digamos, desbocada, cada uno jalando para su lado, pues no vamos a saber dónde vamos a parar. Sin duda, en la inteligencia artificial la humanidad tiene una evolución, pero hay que controlarla, ¿verdad, presidente? Así es, por eso yo hablo de gobernanza. La gobernanza es la forma de controlar, de encaminar la inteligencia artificial en la dirección correcta. Frente a los momentos que vivimos en el día a día, los empresarios muchas veces podemos tener temor a arriesgarnos por fallar. ¿Cómo asume usted el error y el fallo en su vida? Yo les diría, no le tengan miedo a ensayar. Muchas veces fracasa uno, no le sale lo que uno quiere, pero eso es parte de la vida y parte de lo que se tiene que hacer. Uno no puede estar siempre sobre seguro. Si no hay audacia, si no hay riesgos que se toman, claro que son riesgos calculados, pero riesgos, y no le tengan miedo al fracaso. Del fracaso se puede aprender. Yo aprendí muchas veces del fracaso. Creo que mi consejo ahí sería no le tengan miedo a las decisiones riesgosas. ¿Nos quiere compartir alguna anécdota, por ejemplo, de algún fracaso? En el plebiscito, yo pensé que iba a ganar el plebiscito sobre el proceso de paz. Sabía que existía el riesgo de que perdiera, pero yo creí que era muy limitado y perdí. Pero aprendí de esa pérdida y al final resultamos mejor de lo que estábamos antes, porque renegociamos el acuerdo como establecía la Corte Constitucional. Llamé a los que votaron no, a los líderes, al expresidente Uribe, al presidente Pastrana. Renegociemos esto. Ellos aportaron una lista de cambios que estaban sugiriendo. Incorporamos esos cambios y resultamos con un mejor acuerdo. Entonces,
de ese fracaso resultó algo benéfico que fue un mejor acuerdo. Es decir, que el éxito parte también a veces de los fracasos. Así es. Y eso la historia le enseña a uno que eso es así. Presidente, usted es una voz muy calificada a nivel mundial sobre impacto climático y cambio climático. ¿Vamos por el camino correcto, por la senda correcta? Vamos en la dirección correcta, pero no a la velocidad que deberíamos ir. Por diferentes circunstancias, lo que estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, todos estos problemas, se ha bajado la guardia frente al cambio climático, mientras el cambio climático sigue progresando. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos que cooperar mucho más entre los países. E infortunadamente a Estados Unidos llegó un presidente que no cree en el cambio climático. Eso lo que debería hacer es reforzar a los países que sí creen en tomar las decisiones correctas, así sean impopulares, que esa es otra cosa que necesitamos. Líderes que tomen decisiones correctas, por ejemplo, frente al cambio climático, así sean impopulares, porque ese es el tipo de líderes que se necesitan en este momento. En el cambio climático, pues están avanzando también en la parte tecnológica. Ojalá esos avances sean mayores para poder controlar ese desafío, ese reto existencial, porque este es un problema existencial. Si dejamos que las cosas sigan como van y no tomamos las decisiones correctas, pues el planeta se va a acabar. Presidente, para finalizar, BDO Interaméricas es la composición o la integración de 9 territorios dentro de Latinoamérica. ¿Alguna anécdota que usted nos quiera compartir en alguno de los países de Interaméricas? Pues mire, Interamérica quiere decir que hay relaciones entre los países. Yo diría que una experiencia que yo tuve con el sector privado en la creación de la Alianza del Pacífico. Fueron los países que se unieron, que nos unimos, Chile, Perú, Colombia, México. Ahí, por iniciativa del presidente Piñera de Chile, dijimos que esta integración la hicieran los empresarios y no los gobiernos, y que los gobiernos simplemente avalarían lo que los empresarios propusieran, y eso produjo una integración muy exitosa, tal vez el ejemplo de integración más exitoso que ha tenido América Latina en su historia, que por razones ideológicas, infortunadamente, se ha venido a menos. Pero algo en ese sentido, de que los empresarios tomen una mayor responsabilidad y jueguen un mayor papel en esta integración de la región, eso sería muy positivo. ¿Se vale soñar una Latinoamérica integrada? Pues tenemos que tratar de buscarla, porque si nos podemos integrar y, como les decía, hablar con una sola voz, el futuro para las próximas generaciones de esta región estaría garantizado. Presidente, muchísimas gracias por este espacio. De verdad ha sido muy valioso para BDO en este podcast Business Voices by BDO Interaméricas, el cual desde ya es su casa. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.